Cuentos de terror. Hola, ¿y ahora qué nueva historia nos traes? Bueno, pues hoy yo les traigo una historia de Toluca, pero pues una historia ya un poquito viejita, pero pues del siglo pasado, ¿no? De un amigo que es mayor, sí, ya está más grande, de cuando Toluca pues todavía tenía cines muy grandes, ¿no? No como los cines modernos que son salas pequeñas, ¿no? De hecho, este cine a lo mejor lo conocieron, que es el Justo Sierra. Oh, qué bien, me parece bien una leyenda de cines, como que no hemos contado nada, ¿no? Sobre los cines. Está bien. Esta historia me la contó un amigo que se llama Rodrigo, que le sucedió en el Justo Sierra una noche que fue a ver una película. Y que, bueno, ese cine ahora es la Sala Felipe Villanueva, me parece. Sí. Y me decía que pues era un cine pues muy grande. Y una noche iba pasando por ahí y vio que había una película, pero muy barata. O sea, el precio estaba muy barato y dijo, pues me meto a verla. Y además a él le gustaban, bueno, le gustan todavía, pero ya trata de no verla solo, ¿no? Porque a veces, pues sí se espanta mucho después de lo que le sucedió precisamente en este cine. Él vio que había una película de terror y dijo, está barato, me gusta, pues vamos a ver de qué trata esta película, ¿no? Porque era un título, dice que no se acuerda muy bien, pero era como cine de fantasmas, cine de terror, cine... algo así, que tenía que ver con los cines. Entonces le llamó mucho la atención porque pues no había visto una película que tratara de eso. Y pues se metió. Había muy poca gente cuando entró a la sala, pero pues era un cine muy grande. Y buscó un asiento, pues sí, medianamente atrás, donde se pudiera ver muy bien la película. Pero vio que pues ahí por donde él estaba pues realmente había muy poca gente, ¿no? Entonces se puso la luz de la sala, se bajó mucho y me dice que abrieron el telón, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque sí. Yo no conocí cines con telón, ¿no? Pero me contaba que al ser muy grande, pues todavía como en los teatros, pues abrían el telón, ¿no? Sí, efectivamente a mí me tocó ir a esos cines. A mí ya no me tocó, pero eso me contó, que abrieron el telón y pues tardó tantito y empezó a proyectar la película. Y empezó a verla y dice que lo primero eran imágenes en blanco y negro, pero era un cine que le recordó mucho precisamente al Justo Sierra, que era en el que él estaba en ese momento. Dice, pues me pareció un poco similar, no era el mismo, pero sí se parecía, ¿no? Uh-huh. Y dice que eso, pues, primero lo espantó tantito, pero dijo, bueno, pero no es. O sea, ya viéndolo dijo, no, este no es. Y eso le ayudó a calmarse. Pero dice que sí se le hizo muy raro que se pareciera tanto. Y ya empezó la película y dice que sentía como sí cierto escalofrío, como cierto, pues sí, miedo, ¿no? O sea, que la película, a pesar de que no le estaba pareciendo tan terrorosa, tan espantosa, como que sí le generaba inquietud e incertidumbre, ¿no? Porque de pronto había ciertas imágenes que ya no solo le recordaban, o sea, que decía, es que está en este cine, ¿no? Sí. Y decía, pues qué raro que haya un cine pero tan parecido a este cine en el que yo estoy. Y dice, pero bueno, ¿no? Y siguió viendo la película. Pero en una de esas tomas, dice que él vio a uno de los espectadores que había ido al cine, uh-huh, que se parecía mucho a él.
y que eso le dio mucho miedo, ¿no? Porque la toma era lateral, y entonces dice que él volteó porque le dio mucho miedo. Pero después vio la pantalla para ver si en la pantalla también volteaba, y no, en la pantalla seguía viendo hacia adelante. Eso como que dijo, bueno, ¿no? O sea, como que le regresa el alma al cuerpo. trataba de calmarse con lo que estaba viendo, porque en la película lo que estaba sucediendo era que los que iban a ese cine desaparecían. Dice que de pronto llegaba como un ser, una sombra, un ente que empezaba como a extraerles el alma, y dice que durante la película pues se trataba de eso, que les extraía el alma y ellos ya no salían del cine, ¿no? Nunca más volvían a salir. Y de pronto cuando se vio o vio a alguien muy parecido a él en la pantalla, pues le dio mucho miedo, ¿no? Dice, y tanto voy que a volteó, quedar aquí. pero vio a su alrededor tratando de calmarse, viendo a los demás espectadores que estaban por ahí esparcidos, y dice que ellos pues, estaban muy tranquilos viendo la película, ¿no? Más allá de pronto algún susto que aparecía en la pantalla, pues estaban muy tranquilos, muy normal viendo la película. Pero él dice que sí ya tenía pues bastante miedo, ¿no? Después de eso. Y dice que de pronto la pantalla se puso negro. O sea, después de haber volteado y visto y sentirse más tranquilo, dice que la pantalla en una escena se apagó. Y entonces, pues dice, normalmente pues empezaban ya a gritar y a aventar y a decir de cosas, pero nada, después de que se apagó, ni un ruido, nada. Y volteó a ver y ya no veía a la gente que supuestamente él había visto en el cine, ¿no? Y eso pues le dio mucho miedo y no supo qué hacer. Dice, yo cuando vi que no había nadie, pues me saqué mucho de onda porque, pues sí, era raro que no hubiera nadie. Yo no vi que se parara la poca gente que había, pero había gente. Yo no vi que salieran y de pronto cuando se apaga ya no hay nadie. Dice, yo sentí mucho miedo, no sabía qué hacer. Y entonces dice, en una de esas ya reaccioné, me puse de pie y me eché a correr hacia donde yo tenía entendido que estaba la salida, pero no la encontré. Y entonces me dice, yo fui hacia allá y no encontré la salida del cine. Entonces dice, yo tenía mucho miedo y ya no sabía qué hacer, porque dije, ¿y ahora para dónde me voy? Si aquí estaba la salida, pero no está, ¿para dónde me voy? Y dice que se subió las escaleras que daban al segundo piso, al anfiteatro precisamente. Y dice, subí las escaleras a ver si encontraba por ahí otra salida. Sí. Y no, dice, no encontré nada. Y ya hasta después me crucé todo, pero ya sentía que alguien los iba siguiendo, que alguien lo iba siguiendo, ¿no? Que estaba atrás de él. Y eso pues le dio muchísimo miedo. Y pues más rápido iba corriendo, tratando de cruzar de un lado de la sala al otro lado. Y dice que encontró una salida ahí. Y entonces la tomó y salió, pero no salía del cine. Esa salida no salía del cine, salía de la sala nada más. Y llegó, dice que a como una habitación que tenía un pasillo, tenía unas escaleras, pero estaba, pues sí, oscura. O sea, dice, primero cuando entré, pues no vi nada, ¿no? Dije, ¿qué es aquí? ¿Una sala? Y dice, pues bueno, voy a ver si encuentro una salida. Se metió y encontró las escaleras, pero no encontró otra salida de ese como pasillito. Uh-huh. Y entonces, ahí, cuando encontró las escaleras precisamente, sintió que alguien lo agarró, que lo agarraba, y que le decía, nadie sale de este cine. Y dice que sintió como todos los vellos del cuerpo se le erizaban, sintió mucho miedo, sintió frío y no podía moverse, ¿no? O sea, hubo un momento donde quedó completamente congelado, ¿no? ¡Qué horror! Porque cuando escuchó la frase, nadie sale de este cine, dice, me acordé de la película y de lo que había estado viendo y me heló la sangre. Dice, me quedé congelado y en una de esas, como pude, agarré todas las fuerzas de mi cuerpo y me subí corriendo las escaleras.
Se zafó. Sentí como si me hubiera zafado, o sea, porque realmente agarré todo lo que pude y me eché a correr, pero yo sentí como si algo me hubiera, pues sí, lastimado, ¿no? La muñeca, dice, donde me tenía agarrado, yo sentí como si me hubiera lastimado. Y dice, pero no me importó, yo tenía mucho miedo y me subí corriendo las escaleras. La adrenalina, ¿no? Sí, y dice, pues yo iba subiendo las escaleras, pero con esa, pues sí, con esa voz que escuché en la escalera, que decía, nadie sale de este cine, y llegué corriendo hasta arriba de las escaleras y encontré una puerta. Dice, yo la abrí y estaba, digamos, como abiertos, era como la subida al techo, a la parte más, pues sí, alta. Y dice, yo cuando vi la salida sentí un alivio, porque dije, a lo mejor de aquí me puedo brincar a otro lado, ¿no? Por la azotea. Y dice, y yo me sentí libre, pero cuando me asomé dije, si intento irme por aquí, sí, me voy a matar. Pues no, porque está no hay muy forma. alto, sí. No, o sea, cuando él vio la salida dijo, ya de aquí voy a escalar o a ver cómo le hago. Pero ya cuando vio dijo, si me aviento me mato. Y otra vez dijo, y no puedo regresar. Porque cuando se asomó a las escaleras, pues vio como si se estuvieran moviendo varias sombras, o sea, no solo una, sino que veía como, pues sí, sombras moverse. Dentro de la oscuridad había sombras y eso le dio muchísimo miedo. Pues a quién, dijo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que hay ahí adentro, no? Y entonces dice que había como una pequeña estructura, como, pues sí, de metal grande. Y dice, yo ya ni me acerqué a cerrar la puerta porque tenía mucho miedo. Dice, cuando vi que había sombras, lo que hice fue meterme, pues ahora sí que entre la orilla del edificio y esta estructura que había, y me quedé ahí hasta que amaneció. Dice, ¡qué guante! Yo no sé qué hora sería cuando me subí al techo, hasta que amaneció, cuando ya había luz, ya tuve el valor de bajar. Y sí, ya cuando bajó dice que se encontró un empleado y que le dijo, ¿qué hace usted aquí? Y dice, pues vine a ver la película y cuando me apagaron la luz de la sala ya no había nadie. Y dice, es que esa película no se transmite en este cine, no la conozco. Y él se quedó así de, ¿cómo de que no? Si yo la vi, me pagué mi entrada, ¿no? Muy barata, pero yo la pagué, o sea, no me pueden decir que no se transmitió la película aquí. Y dice, pues no, aquí no puede revisar la cartelera, no existe esa película en este cine. Entonces dice que se quedó pues espantado, dice, no sé qué habrá sucedido, no sé qué habrá pasado en ese cine. Dice, yo tengo mucho miedo de ese cine, de los recuerdos de ese cine por la experiencia, ¿no? De las sombras, de sentir que lo habían agarrado y lo que había escuchado. Todavía tiene pesadillas con esa voz, ¿no? De nadie sale de este cine. Y dice que sí, o sea, él después se revisó y sí tenían pues muy, muy rojo donde o sea, sintió las el marcas agarre. de la mano. Uh-huh. Y dice, o sea, lo que yo viví, sí lo viví. Me consta porque me quedó la marca, ¿no? Dice, ahorita ya pasaron muchos años, ya no tengo nada. Pero al día siguiente de esa noche, pues sí tenía la marca en mi brazo de lo que yo viví. Dice, ¿qué fue lo que viví? No sé, de terror totalmente, ¿no? Dice. Y le hubieras preguntado si era capaz de ir ahorita a lo que es la Sala Felipe Villanueva. Claro, el cine ya no existe, nada más es la pura fachada, pero ¿qué sentiría, no? De ir, o a lo mejor sí va y no... Pues sí, tengo entendido que sí va, ¿no? Que ha ido a algún concierto por ahí, pero trata de nunca ir solo. Sí, cuando va a la Sala Felipe Villanueva o por ejemplo al Teatro Morelos, ¿no? Uh-huh. Que el Teatro Morelos, tengo entendido, también fue un cine muy, pues sí, muy grande, que ahora ya es un teatro. No, funcionaba como ambas, uh-huh, teatro y bueno, cine. Ahorita ya solo es teatro, ¿no? Pero dice, o sea, yo cuando voy ahí o voy pues sí, hasta los cines modernos, dice, trato de ir acompañado, o sea, no me gusta ir solo. Yo creo que ni al baño va solo. no, al baño sí, pero dice, ya a los cines, teatros, todo eso, trato de ir acompañado porque
porque fue una experiencia muy fuerte, Muy fuerte. y dice, y yo solo vivir algo así otra vez, no, gracias, mejor voy acompañado. No, pues está Pero bien. sí. Y también estaría bien investigar porque de otras narraciones, porque en los otros cines estaba el Toluca 70, el Florida, el Rex, Pero el antiguo, pero el Coliseo, ¿no? Coliseo. Y también hay algunas historias de personas que cuentan algunos hechos que les sucedieron en esos Sí. cines. Incluso en el Teatro Morelos hay quienes dicen que hay apariciones. Pero bueno, esas las vamos a investigar. investigar y a contar posteriormente.